Bienvenidos. Hoy vamos a darle una vuelta a un texto que, la verdad, contiene una de las afirmaciones más potentes que se pueden hacer. Uf, y tanto. La idea de que un ser humano puede ser llamado hijo de Dios. Pero, a ver, ¿qué significa eso realmente? Claro. ¿Es solo un título bonito, una metáfora? ¿O de verdad cambia quién eres y cómo vives? Ujú. Hoy nos vamos a meter de lleno en el capítulo 3 de la primera carta de Juan para buscar esas pistas y entender la realidad práctica que hay detrás. Es que es la pregunta fundamental. Y lo bueno es que el propio autor nos da como un mapa para seguirlo. Ah, bien. Primero, nos golpea con la idea de este amor increíble de Dios que nos convierte en sus hijos. Vale. Después, explora qué implica eso en el día a día, que básicamente se resume en dos cosas: alejarse del pecado y practicar un amor real por los demás. Y el resultado de todo eso. Y finalmente nos muestra el resultado interno, una especie de paz, de seguridad, que no depende de las circunstancias. Me parece un plan perfecto. Y el punto de partida es una auténtica explosión de asombro. Cito el primer versículo. Fijaos cuán sublime es el amor que el Padre nos ha prodigado, hasta poder ser llamados hijos de Dios. Y lo somos de veras. Es que es potentísimo. Vamos a pararnos en esa palabra. Sublime. Suena grandilocuente, pero hay algo más ahí que solo grande. Muchísimo más. Es una de esas veces en las que el idioma original, el griego, nos abre una puerta. A ver, La palabra es potapén. Y no solo pregunta cómo de grande, va mucho más allá. Pregunta de qué clase, de qué calidad, de qué origen. vaya. Es como si al ver algo que te deja sin palabras preguntaras. Pero bueno, ¿esto de dónde ha salido? El autor nos está diciendo que este amor no es de este mundo. Es de una calidad, de una naturaleza que no tiene punto de comparación. O sea, que no es una versión más intensa del amor humano. Es otra categoría. Exacto. Y me fascina cómo remata la frase. Y lo somos de veras. Pone un énfasis tremendo en que no es un sueño, es una realidad. Totalmente. No es un sentimiento, es un hecho. De hecho, el verbo que usa en griego para decir que Dios nos ha dado este amor implica un regalo que se ha entregado y que permanece. Ah, Es un don que cambia nuestro estatus, nuestra propia esencia. No es que Dios nos mire con cariño y nos llame hijos de forma simbólica, es que ha provocado un cambio real en nosotros, claro. Pero si esto es tan real, choca con una realidad que todos vivimos. El propio texto lo dice justo después: el mundo no nos conoce. ¿por qué esa desconexión? Si somos algo tan diferente, ¿por qué el mundo no lo ve? Porque el mundo, en el sentido que lo usa Juan, no es el planeta, es el sistema de valores que funciona al margen de Dios. Vale. Y ese sistema, pues, no tiene las herramientas para reconocer esta nueva identidad. El texto dice que no nos conoce por la misma razón que no conoció a Cristo. La gloria de Cristo estaba, digamos, velada en su humanidad. Y de la misma forma, nuestra nueva identidad como hijos de Dios está, por así decirlo, oculta. No se puede medir con los criterios del mundo, el éxito, el poder. Es otra cosa. Esa idea de algo oculto que un día se revelará es muy potente. Y el texto salta directamente a eso, al futuro. Dice, lo que seremos no se ha dado todavía a conocer. Pero nos da una pista clave. Nos da la clave de todo, de hecho. Dice, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, pues le veremos tal como es. Y aquí hay un detalle que es crucial y que a menudo se pasa por alto. Cuando dice Él, todo el contexto apunta a que se refiere a Jesucristo, no a Dios Padre. Vale. La promesa es que, al ver a Cristo en su estado glorificado, seremos transformados a su semejanza. Espera, un momento. ¿Por qué es tan importante esa distinción? Ver a Cristo glorificado en lugar de ver a Dios Padre directamente. Porque las implicaciones teológicas son enormes. La fuente que estamos analizando explica que aquí hay una diferencia de interpretación histórica muy grande. Ah, vale. La teología católica, por ejemplo, habla de la visión beatífica, que se entiende como ver la esencia misma de Dios Padre. Pero claro, la teología se topa con un problema. ¿Cómo puede una mente humana, finita, comprender a un Dios infinito sin, por decirlo de alguna manera? Sin que te explote la cabeza. Exacto, sin fundir los plomos. Claro, parece imposible. La solución que se propuso fue la idea de una especie de actualización de software divina, un concepto llamado Lumen Gloria, o luz de la gloria, que capacitaría al alma para soportar esa visión.
La fuente señala que esta idea lleva a ver la gracia no solo como el favor de Dios, sino como una especie de sustancia que se infunde en nosotros. Entiendo. En cambio, la visión del texto, centrada en ver a Cristo, es distinta. La transformación viene por el encuentro con la persona de Cristo glorificado, no por una visión abstracta de la esencia divina. Es una diferencia sutil, pero con consecuencias enormes. Entiendo. Así que tenemos esta identidad real ahora y esta esperanza increíble para el futuro. La pregunta que me surge es, bueno, ¿y qué hacemos mientras tanto? ¿Nos sentamos a esperar? Supongo que no. Desde luego que no. Y el autor se adelanta a esa pregunta. Justo después de hablar de la esperanza, en el versículo 3, dice, «Todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro». O sea que la esperanza no es pasiva. Para nada. Es un motor para la acción aquí y ahora. Y esa palabra, purifica, me suena a un proceso, no a algo que haces una vez y ya está. No, exacto. El verbo en griego está en tiempo presente, lo que indica una acción continua. Es un esfuerzo constante, consciente. Es como si, sabiendo que tienes una cita muy importante, te estuvieras preparando continuamente para estar a la altura. Claro. La esperanza de ver a Cristo nos impulsa a querer parecernos a Él desde ya. Y claro, si hablamos de pureza, inevitablemente tenemos que hablar de lo contrario, el pecado. El texto da una definición muy, muy tajante. Sí. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es quebrantamiento de la ley. Sí, la palabra griega es anomia, que literalmente significa sin ley. Lo que Juan está haciendo aquí es trazar una línea muy clara en la arena. No hay categorías de pecado aceptables o espirituales. Cualquier pecado, del tipo que sea, es una rebelión contra la ley y el carácter de Dios. Según la fuente, esto era una respuesta directa a ciertas corrientes de pensamiento de la época, quizás gnósticas, que decían que lo que hacías con el cuerpo no importaba si tu espíritu estaba iluminado. ¿Ya? De ninguna manera. El pecado es siempre rebelión, y lo conecta directamente con la misión de Cristo. Él apareció para quitar los pecados. Parece que está construyendo un argumento de incompatibilidad total. Totalmente. El argumento es, si Cristo, en que no hay pecado, vino precisamente para aniquilar el pecado, ¿cómo es posible vivir en comunión con Él y a la vez vivir cómodamente en el pecado? Es que no puede ser. Son como el agua y el aceite. No pueden coexistir. Más adelante refuerza la idea diciendo que la justicia viene de Dios y el pecado viene del diablo, que es presentado como el rebelde original, el que peca desde el principio. Aquí llega una de las frases más desconcertantes y fascinantes de todo el capítulo para mí. Sí. El versículo 9 dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué es esa simiente de Dios? Es una metáfora. Es una imagen muy poderosa. La fuente que manejamos explora dos posibilidades principales. Una es que se refiere a la palabra de Dios, que se planta en nosotros y genera una nueva vida. Vale. La otra opción, que el comentarista considera más probable, es que se refiera a la nueva naturaleza divina misma. Como si en el nuevo nacimiento Dios implantara un principio de vida, un ADN espiritual, por así decirlo, que es intrínsecamente puro y contrario al pecado. Vale, pero eso me lleva a una contradicción que parece enorme. Ahí está el punto clave. El mismo versículo dice que el que ha nacido de Dios no puede pecar. Sin embargo, al principio de esta misma carta, el autor ha dejado clarísimo que los creyentes sí pecan y que si lo hacen tienen un abogado. Sí, sí. ¿Cómo pueden ser ciertas las dos cosas a la vez? Parece que se contradice a sí mismo. Parece una contradicción directa, sí. Pero la clave, de nuevo, está en la gramática del texto original. El tiempo verbal que se usa aquí no se refiere a cometer un acto de pecado aislado. Ah, Se refiere a vivir en una práctica habitual y continua de pecado. No dice que un creyente no pueda caer y cometer un pecado. claro. Lo que dice es que no puede vivir en el pecado como su estilo de vida, como el patrón que le define. Sería como decir que un pez no puede vivir fuera del agua. Podría saltar fuera un instante, pero su naturaleza le obliga a volver. Entiendo. Una vida dominada por el pecado sería la prueba de que esa simiente divina, esa nueva naturaleza, en realidad nunca ha estado ahí. Eso lo aclara todo. No es que seamos inmunes a caer, es que nuestra nueva naturaleza es incompatible con quedarnos en el suelo. Y si esa es la consecuencia hacia adentro,
hacia nuestra lucha con el pecado, me pregunto cuál es la prueba hacia afuera. ¿Cómo se sabe si alguien es de verdad un hijo de Dios? Pues el autor nos da la prueba definitiva, la señal externa más clara, y es el amor. El amor. El versículo 10 es radical. En esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Todo el que no practica la justicia no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. No hay término medio. Es muy Blanco y negro. Sí, Sí, y la fuente que analizamos hace aquí una distinción brillante. Los hijos de Dios lo son por generación, por un nuevo nacimiento. Los hijos del diablo lo son por imitación, porque copian su forma de actuar. Esa idea de hijos por imitación es muy potente. Y esto tiene una consecuencia importante para una idea que está muy extendida hoy en día. Sí, desafía directamente la noción popular de que Dios es el padre de toda la humanidad, en un sentido íntimo, familiar. Según este texto, Dios es el creador de todos, sí. Pero la relación de padre e hijo, en este sentido espiritual, está ligada a ese nuevo nacimiento, a esa nueva generación. Para ilustrar lo contrario al amor, el autor elige un ejemplo muy antiguo, Caín. De todos los villanos de la historia, ¿por qué él? ¿Parece una elección muy específica? que tiene el odio de Caín que lo convierte en el prototipo perfecto. Es una elección magistral, porque el texto no dice que Caín matara a Abel en una pelea o por una disputa de tierras. Cierto. Dice que lo mató porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. El odio de Caín no era una reacción contra algo malo que Abel le hubiera hecho, era un odio contra la bondad misma. Vaya. Era la oscuridad odiando la luz. Y lo usa como un modelo para que los creyentes entiendan el odio del mundo. A menudo, el mundo no los odiará por sus fallos, sino precisamente por la bondad y la justicia que sus vidas reflejan, porque actúa como un espejo incómodo. Y en medio de esa advertencia tan dura sobre el odio, el texto nos da una de las promesas más reconfortantes, el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El amor es la causa de ese paso. No, y esa es la clave. El amor no es la causa, es la evidencia. Es el termómetro. Ah, claro. Haber pasado de la muerte a la vida es otra forma de decir nacer de nuevo. Y el amor por los hermanos es la prueba irrefutable de que esa transición ha ocurrido. No amamos para ser salvos, amamos porque ya hemos sido salvados. Y esa nueva vida tiene que manifestarse. Tiene que salir por algún lado. Exacto. Por eso concluye de forma tan rotunda que el que no ama permanece en la muerte. Nunca cruzó esa frontera. Me parece que esto nos lleva a la parte más práctica de todas, porque es muy fácil hablar del amor en abstracto, pero el texto no lo hace, ¿verdad? En absoluto. Baja a lo más concreto. Primero pone el estándar máximo. Cristo, que entregó su vida por nosotros. Y no lo presenta como algo para admirar desde lejos, sino como el modelo a seguir. Dice, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Pero claro, eso suena a una situación extrema, al martirio. No es algo que se nos pida todos los días. Y por eso mismo, justo después, el autor lo traduce a la situación más cotidiana y mundana que te puedas imaginar. A ver, Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Es directo, ¿eh? La expresión original le cierra sus entrañas es muy gráfica. Habla de una reacción visceral de indiferencia. El argumento es demoledor. Si tu amor por tus posesiones es más fuerte que tu compasión por una persona real, es imposible que el amor de Dios esté en ti. Son excluyentes. totalmente. Los dos amores, el del mundo y el del Padre, son excluyentes. Es la clásica frase de las acciones hablan más que las palabras. Es fácil decir te quiero, hermano, pero otra cosa es ayudarle con la mudanza un sábado por la mañana. Exacto. El autor lo resume perfectamente en el siguiente versículo. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. El amor para él tiene que costar algo, tiene que ser tangible. Muy bien. Hemos hablado de la identidad, de la lucha interna con el pecado y de la prueba externa del amor. ¿Qué efecto tiene todo esto en la psicología de la persona, en su conciencia? Pues el resultado es la confianza ante Dios. Y aquí el autor demuestra una gran sabiduría pastoral, porque aborda dos perfiles psicológicos opuestos. Ah, sí.
Primero, habla la persona con una conciencia hiperescrupulosa, la que se siente culpable por todo y se autocondena constantemente. Conozco a gente así. A esa persona le dice, Dios es más grande que nuestro corazón, y Él lo sabe todo. Es un consuelo inmenso. El juicio de Dios, que ve la intención y la lucha, es más compasivo que nuestra propia autocrítica feroz. Es increíble que se dirija a ese perfil tan específico. Es casi como un movimiento de terapeuta. ¿Y cuál es el otro perfil? La persona con una conciencia demasiado laxa, que quizás se perdona todo con demasiada facilidad. A ella, el texto le advierte que la verdadera confianza y paz interior no vienen de ignorar el pecado, sino de tener una conciencia que no nos acusa, porque en líneas generales estamos buscando obedecer y agradar a Dios. La paz no nace de la autocomplacencia. Exacto, sino de la integridad. Y veo que hay una conexión directa entre esa obediencia y la oración. Dice que recibimos lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos. ¿Significa que nos ganamos las respuestas a nuestras oraciones con nuestro buen comportamiento? Esa es una mala interpretación muy común. La fuente que usamos lo explica muy bien. La obediencia no es la causa meritoria por la que Dios nos da cosas, no es un sistema de puntos. Vale. Es la condición indispensable. Es el ambiente. Una vida de obediencia te alinea con la voluntad de Dios. Estás en la misma longitud de onda, por así decirlo. Claro. Por tanto, tus oraciones tienden a estar en sintonía con lo que Él quiere y por eso son respondidas. Ya para cerrar el círculo, el capítulo resume todos los mandamientos en uno solo. ¿Cuál es? Es un mandamiento que tiene dos caras como una misma moneda. Versículo 23. La cara doctrinal es creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y la cara práctica es amarnos los unos a los otros. Y son inseparables. Totalmente. Una fe que no produce amor es una fe muerta. Y un amor que no se basa en la fe verdadera en Cristo es otra cosa, pero no el amor del que habla aquí. Y la prueba final de todo, la certeza de que Dios vive en nosotros, ¿de dónde viene? El texto dice que viene del Espíritu que Él nos ha dado. Pero, y esto es muy importante, no lo presenta como un sentimiento subjetivo y ya está. Ese testimonio interno del Espíritu se confirma con evidencias externas y objetivas, una confesión de fe correcta en quién es Jesús y una vida que, de forma visible, practica la justicia y el amor por los demás. Es una certeza con fundamento, no una emoción pasajera. ¡Qué recorrido! Empezamos preguntándonos qué significaba ser hijo de Dios y hemos descubierto que no es un título, sino una nueva naturaleza. Exacto. Una naturaleza que nos hace incompatibles con una vida de pecado y que se demuestra no con palabras, sino con un amor real y costoso por los demás. Y que todo este camino no está pensado para llenarnos de dudas, sino todo lo contrario. Como hemos visto al final, está diseñado para llevarnos a una profunda confianza ante Dios y a la seguridad de que Él está con y en nosotros a través de su Espíritu. Hay una idea que se me ha quedado grabada. La distinción entre ser hijo de Dios por generación, por haber nacido de nuevo, y ser hijo del diablo por imitación, por copiar sus obras. Es muy potente. Eso nos deja una pregunta para reflexionar, creo yo. Si nuestra verdadera filiación se demuestra por la persona a la que imitamos en nuestras acciones diarias, en nuestras reacciones espontáneas, en nuestras prioridades, ¿a quién se parece realmente nuestra vida? Uf. No como un juicio, sino como una brújula que nos ayude a orientarnos.